Queridos hermanos, el Señor les bendiga enormemente. Me es un placer muy grande el poder compartir la palabra de Dios y en un tema tan grande, tan importante, que es el núcleo del Evangelio, la tumba vacía. En verdad, la resurrección de Cristo es la parte central del Evangelio. Eso es lo que veremos en esta oportunidad. 3 puntos importantes: el núcleo del Evangelio, 2 columnas que lo sostienen y las bases firmes de ese Evangelio. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, por favor. Leamos el versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu preciosa palabra. La encomendamos en tus manos, oh Señor, que tú nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. En el nombre de Jesucristo, que uses a tu siervo para la proclamación de tu palabra. Amén. Muy bien, entonces, el núcleo del Evangelio. ¿Qué estaba pasando? Haciendo un repaso de los Corintios, una iglesia tremendamente difícil, como lo hemos compartido varias veces. Una iglesia que tenía problemas de división, de orgullo, de idolatría, de fornicación, entre muchos otros, de los dones espirituales, el mal uso de los dones. Y también en cuanto a la resurrección, lean por favor el capítulo 15 de Primera de Corintios y el versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, en la iglesia de Corinto también había dudas, o ellos pensaban que la resurrección de los muertos era una farsa. Recordemos el trasfondo histórico de esta ciudad vecina a Atenas. Ellos estaban inundados, ellos estaban muy influenciados por la filosofía griega. Y por ejemplo, Platón, entre los griegos, dijo una frase como: el cuerpo es la prisión del alma. Entonces, para los griegos, la resurrección era algo ridículo. ¿Cómo uno, después de ser libre, querrá volver a estar preso otra vez en el cuerpo? Y eso fue permeando también en la iglesia de los Corintios. Y por eso Pablo tiene que escribir el capítulo más largo de toda la epístola. Son 58 versículos que les habla de la resurrección, de la veracidad de la resurrección de Cristo, y con ella la resurrección de los muertos, la resurrección de los creyentes. Usted y yo resucitaremos un día, porque el Evangelio es predicado. El fundamento del Evangelio es el siguiente, versículo 2, por el Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es el Evangelio sino la predicación de la salvación? Y negar su núcleo, negar la resurrección, es tumbar todo el edificio de la salvación. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Bueno, en nuestros días también inunda esa doctrina que la vida es una y hay que vivirla. Se escucha en los libros, se escucha en la música, en las conversaciones. Se dice: vida hay sino una y hay que vivirla. Pero resulta que la palabra de Dios nos habla que hay vida después de morir, después de la muerte. Entonces estamos frente a un tema grande. Es un problema que tenían los corintios y quizá también en la actualidad, o con toda seguridad en la actualidad, sigue ese problema de negar la resurrección de los muertos. Puedes estar seguro que en Cristo tenemos la senda de la salvación. Entonces, el núcleo del Evangelio se sostiene en 2 grandes columnas, en 2 poderosísimas columnas que están en los versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, primera columna. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La resurrección es la otra columna de la cual se sostiene el núcleo del Evangelio, de la cual se sostiene el Evangelio, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra de Dios aquí nos declara en forma cristalina que Cristo murió y fue sepultado, demostrando que de su muerte, y que resucitó al tercer día. Muchos niegan la resurrección de Cristo. Algunas sectas religiosas niegan la resurrección de Cristo, dicen que su cuerpo, aunque no es encontrado, se convirtió como en un gas, que se evaporó, cosas así. Otros dicen que en verdad Jesús no murió, sino que sufrió un desmayo. Y después él se levantó de la tumba y salió. Pero lo cual es totalmente, perdón la expresión, ridículo. Como una persona, después de haber padecido tanto, después de haber derramado tantísima sangre, después de estar totalmente deshidratado, lastimado, herido, molido, crucificado, enterrado, pueda levantarse y con su mortaja dentro de la tumba? ¿Cómo podrá levantarse y mover una piedra que era necesario cerca de 20 hombres para moverla, y una piedra que estaba sellada, y afuera de esa tumba estaba una guardia romana? Era imposible, si él solo fuera un ser humano común y corriente, que eso sucediese. Pero Cristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, y por eso se levantó con poder de la tumba, por eso resucitó de los muertos, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Jesús no quedó muerto en la cruz, sino que Él fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba con poder. Entonces, esas son las dos columnas que sostienen el núcleo del Evangelio, que sostienen el Evangelio, la muerte de Cristo y su resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, dice más adelante esta epístola, este capítulo. Si Cristo no resucitó, no tenemos absolutamente ninguna esperanza. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, la palabra de Dios resultaría totalmente falsa. Si Cristo no resucitó, su fe es totalmente vana. Pero el Evangelio, Dios declara la resurrección de Cristo, y entonces hay pruebas de su resurrección. Hay unas predicciones del Antiguo Testamento. Miren las bases firmes de prueba. Primera de Corintios 3 al 11, capítulo 15, versículo 3 al 11, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vamos por ahí primero. Las Escrituras, las predicciones del Antiguo Testamento declaran la veracidad de su resurrección. Un profeta 700 años antes de Cristo profetizó lo siguiente, está en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Mire, aquí está el retrato de lo que sucedió 7 siglos después en la cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces aquí, conforme a las Escrituras, murió. Que lo que os he declarado, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Pero no solamente murió, no solamente está profetizado que murió, sino que también resucitó. Miren el libro de Job, el capítulo 19. Job, el capítulo 19, a propósito, Job es el primer libro de la Biblia que se escribe. Y Job, por la fe, declaró lo siguiente. Job, capítulo 19, versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Pero gracias a Dios que quedaron escritas. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Y se escribieron en un libro, y nada más ni nada menos que en la palabra de Dios, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Gracias a Dios que quedaron esas palabras de Job escritas para siempre en las Escrituras. Y mire lo que dice versículo 25. Yo sé, dice Job, en medio de su enfermedad que le cubría de la cabeza hasta los pies, era una llaga maligna, era una terrible enfermedad que le pudría sus carnes, que le dolían sus huesos, que no podía dormir, no podía descansar ni de día ni de noche, y el dolor era agudo, era como un cáncer, como cuando una persona en cama sufre dolores de horror. Pero Job, desde esa cama del horror, desde su lecho de la enfermedad, y qué enfermedad más espantosa que sufrió Job, dice con esperanza de la siguiente forma: porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Si usted está en el lecho del dolor, puede decir con Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Santo Dios, qué frase más hermosa en la palabra de Dios. Job está profetizando que su Redentor, que el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, está hablando nada menos ni nada más que de Jesucristo, diciendo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, está profetizando que Jesús caería en el polvo, pero se levantaría de sobre el polvo. Y también eso entonces lo llena de esperanza. Eso es lo que nos llena de amor por el Señor, de esperanza por Él, aún en el lecho del dolor. Nos dice: y después de deshecha esta mi piel. Cuando esta piel sea carcomida por la putrefacción, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mire, la resurrección de Cristo nos llena de esperanza, porque si Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Este cuerpo no es el fin. Este cuerpo deshecho y enfermo, y cuando lleguemos a viejos, no es el fin. Ni siquiera cuando estemos en la tumba es el fin, sino que el Señor nos levantará, y en mi carne he de ver a Dios, obviamente con un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorificado, que será algo bellísimo.
Pero esa era la esperanza de Job en medio del lecho de su enfermedad. Porque él tuvo esperanza en su dolor, porque sabía que Jesucristo resucitaría de la muerte y que él vive y vivirá por los siglos. Por eso dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y usted y yo podemos decir con Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No solamente Job profetizó de su muerte y resurrección, sino también el salmista David, el rey David, en el Salmo 16, un salmo mesiánico, dice Dios por boca de David, versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, y se refiere a la sepultura. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Lo que nos dice el Señor de su muerte, su propia muerte y su resurrección. Mi carne también reposará confiadamente, y no dejarás que tu santo vea corrupción. Miremos la diferencia entre la resurrección de Job y la resurrección de Cristo. Job todavía no ha resucitado, pero Job reconoce que después de deshecha esta mi piel, carcomida por el gusano de la muerte, pero me levantará Dios de la tumba. Pero en cuanto a Cristo, dice: mi carne reposará confiadamente, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. La carne de Jesucristo no alcanzó a ser permeada por la putrefacción, sino que antes de ser tocado por la pudrición de la muerte, Él se levantó de la tumba, Dios lo levantó de la tumba, el Espíritu Santo lo levantó de la tumba, Él por sí mismo se levantó con poder y salió de la tumba. Una vez veíamos que Él no necesitó quitar la piedra para resucitar. Él salió con poder porque el sepulcro no era capaz de sostener a la vida. Porque Jesucristo venció el sepulcro, venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado. La resurrección de Cristo declara su completa victoria y con Él triunfamos. Es que no es cualquier cosa la resurrección de Cristo. También Él mismo, Jesucristo, en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, nos dice lo siguiente. Busquemos Mateo, porque Él mismo profetizó de su muerte y de su resurrección. Mateo 16, 21 nos dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. A propósito, un pequeño paréntesis acá. ¿Cuál fue el corazón del ministerio de Cristo? ¿Cuál fue el corazón del trabajo del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo más importante que Él hizo? Me costó muchos años comprender cuál es la columna vertebral de todo su ministerio. Y saben, mis hermanos, muy sencillo. El corazón el corazón del ministerio de Cristo fue preparar a 12 hombres, sus discípulos, que los convirtió en apóstoles, y sobre todo a 3. Bueno, de los 12 uno se torció, y de los 11, el más que todo se enfocó en Pedro, Jacobo y Juan. Ese fue su ministerio, porque Él sabía que dependiendo de esos hombres, de esos apóstoles, la palabra de Dios llegaría hasta nuestras vidas, hasta los confines de la tierra. Entonces, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Está hablándoles las cosas importantes de su ministerio. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús murió un viernes y resucitó el primer día de la semana. Viernes, sábado y domingo, al tercer día, resucitó de la muerte, conforme a las Escrituras. Y también el libro de los Hechos nos declara el apóstol Pedro la siguiente gran verdad. Hechos, por favor, el capítulo 2, versículo 23. Nos dice así la Escritura, mis queridos hermanos. Está hablando el apóstol Pedro en Jerusalén, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, era imposible que la vida fuese retenida por la muerte. Dios levantó a Jesucristo de la muerte, le quitó los dolores de la muerte, le soltó de las ataduras de la muerte, porque Jesucristo triunfó sobre la muerte. Por eso, mis queridos hermanos, la resurrección es vital. Si usted no cree en la resurrección de Cristo, tampoco cree en Jesucristo, tampoco cree en la palabra de Dios, porque desde el principio hasta el fin habla del Jesucristo triunfando sobre la misma muerte. Pero ahí no para. Volvamos a 1 Corintios, por favor, en cuanto a las pruebas de su resurrección. No solamente de las Escrituras, sino también de los testigos. 1 Corintios 15, versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Jesús se apareció a Pedro. Cefas es Pedro. Y después a los 12. A todos los apóstoles se les presentó. También, versículo 6 dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No era una alucinación. ¿Cómo se van a poner de acuerdo 500 personas para ver lo mismo? Claro que Cristo resucitó de la muerte, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. La epístola de los Corintios se escribió unos 25 años después de su resurrección de Cristo. Entonces unos hermanos habían ya partido a la eternidad, pero otros vivían, y ellos declaraban que Jesucristo se presentó ante ellos en forma indubitable, se presentó vivo, se presentó resucitado de la muerte. También se le apareció, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, otra vez se les presenta, entre muchos otros, y el versículo 8 nos dice, y al último de todos, al postrero, al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Y qué impresionante esta expresión, como a un abortivo. ¿Qué quiere decir un abortivo? Como en último lugar, como fuera de tiempo. También como alguien indigno, dice versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Dice el libro de los Hechos del capítulo 8 que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres que creían en el Evangelio, que creían en Cristo. Pablo era un hombre violento. Quería acabar para siempre el cristianismo, quería borrar para siempre el nombre de Jesucristo. Y por eso Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Qué triste ver ese tema del aborto en nuestros días. ¿Qué es un abortivo? Es alguien indeseable,
Es una criatura cuya mamá le desprecia y le arroja y le mata. Y Pablo dice, como a un abortivo se me presentó a mí como a alguien no digno. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. También como un abortivo para mostrar la gracia de Dios, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios soy apóstol. Por la gracia de Dios Él me salvó, me rescató. Camino a Damasco. Jesucristo mostró en mí, el más grande de los pecadores, toda su clemencia, toda su misericordia, todo su amor, toda su gracia. Y por eso le sirvo. Se presentó ante el apóstol Pablo, ante Saulo de Tarso, que se llamaba así antes de conocer a Cristo. Como un abortivo, algo antinatural, algo despreciable. También, posiblemente, como un abortivo se refiere a su apariencia física. Miren 2 Corintios 10:10. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Los corintios eran cosa dura, difícil. Cuando recibían las cartas de Pablo decían, uy, qué cartas tan duras. Pero cuando Pablo se presentaba ante ellos decían, ay, ese es Pablo. Es un hombre débil, es alguien menospreciable, es alguien indigno. Parece que su apariencia física no era de lo mejor. También capítulo 12 de mismo 2 de Corintios, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero saben, mis hermanos amados, la gracia de Dios no cayó en el vacío sobre este hombre. Capítulo 15, versículo 10 de 1 Corintios dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, un asunto es la gracia de Dios, y otra cosa es cómo aprovechamos de esa gracia en el buen sentido de la palabra. Jesucristo nos salvó por su gracia y Él quiere que nosotros trabajemos con base en esa gracia, que utilicemos nuestra vida para su gloria y su honra. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas un siervo de Él. Dios quiere que tú testifiques de su nombre. Dios quiere que tú hables de Cristo y que no te quedes callado ante las personas que demandan de tu fe, sino que seas un defensor de la palabra de Dios, y eso fue Pablo. También otro asunto. ¿Sabe cuántas veces Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo? O más bien, mejor la pregunta, ¿cuántas veces se presentó Jesucristo a Pablo después de resucitar? 5 veces. Camino a Damasco, fue la primera vez que Jesús se le presentó en Hechos 9, y él lo narra 3 veces.
En Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. 3 veces está en el libro de los Hechos la conversión de Saulo de Tarso por la gracia de Dios. Cuando él iba rumbo a Damasco, no vamos a ir ahí por amor al tiempo, pero lo puede leer en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, que él iba para echar los cristianos a la cárcel. Él iba rumbo a Damasco, tenía órdenes, tenía autorización del sumo sacerdote para capturar a los creyentes. Y él iba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia de Dios, y de pronto se le aparece una luz más brillante que el sol cuando resplandece en el mediodía, una luz brillantísima y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, estás peleando contra algo que es imposible vencer. Al Cristo resucitado estás persiguiendo. Saulo, no sigas por ese camino. Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Y dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la primera vez que se le presentó Cristo a Pablo y Jesús ya estaba resucitado. También, después de salir Pablo de Atenas, él salió en gran manera frustrado cuando él predica en el Areópago, en el corazón de Atenas, que les predicó del Dios no conocido. Pero cuando les habló de la resurrección, dijeron: ¡ay! Este es un palabrero. Y él salió de allí, yo creo, muy desanimado, y llegó a Corinto, a donde estamos viendo. Y allí en Corinto, en medio posiblemente de su tristeza, aunque estaba predicando la palabra de Dios, se le presentó Jesucristo y le dijo: Pablo, no temas, predica, 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 porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue trabajando, sigue predicando. También se le presentó en Jerusalén, en la fortaleza. Sucede que en Jerusalén lo iban a despedazar y el tribuno lo envió a la fortaleza, y Jesús se le presentó en visión y le dijo: Pablo, no temas, yo estoy contigo, y así como fuiste testigo en Jerusalén, me es necesario que vayas a Roma y testifiques de mí en Roma. Y él llegó a Roma cautivo, preso, pero allí fue testigo de Cristo hasta la muerte. Murió cautivo, murió en la prisión romana, dice la historia que en la Mamertina, pero predicando de Cristo. También la cuarta ocasión que se le presenta es en un barco que se hundía. En ese viaje de Jerusalén a Roma fue un viaje bastante difícil y el barco naufragó. Pero en el medio del barco, en medio de la tormenta, se le presentó Cristo y le dijo: no temas, ninguno de los que está aquí perecerá. Nadie perecerá de los que están aquí. Gracias a Dios. Y también se le presentó en un lugar desconocido. Miren, 2 de Corintios 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces ese hombre era el mismo Pablo, que no se sabe cómo, dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Lo cierto es que ese hombre
que es el mismo obviamente, fue transportado hasta el tercer cielo, donde Dios le mostró cosas inefables. Algo inefable es algo que no hay lenguaje humano para expresarlo. Es imposible encontrar palabras para describir lo que vio el apóstol Pablo allí en el tercer cielo. Pablo fue 5 veces testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ese fue su mensaje. Concluyendo pues este tema o este mensaje, podemos decir que la histórica fe evangélica descansa sobre la muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Salvador, que sus pruebas o las pruebas de la resurrección son fehacientes, que la resurrección de Cristo fue el mensaje central del apóstol Pablo y estuvo dispuesto aún a morir por esa verdad. Por lo cual comparte este mensaje con tus amigos. Comparte que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Comparte de la esperanza que hay en el Cristo vivo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice este mensaje, por favor, que nos ayudes a compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Un fuerte abrazo.